Buenas noches. Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcácer, puede estar vivo y escondido en algún rincón del mundo. Esta misma semana hemos sabido que el cráneo que se encontró en Irlanda no era suyo. Con esta noticia se ha desvanecido la última esperanza de 3 familias que no han conseguido cerrar aquella dramática herida. Todos volvemos a hacernos ahora la misma pregunta: ¿dónde está Antonio Anglés? Nuestros compañeros de los servicios informativos de la Comunidad Valenciana, en un exhaustivo documento, han conseguido responder algunos de los muchos interrogantes que este caso plantea. Han conseguido nuevos datos, nuevos testimonios y han arrancado la primera y única entrevista que se ha hecho a Miguel Ricard, el amigo de Anglés y el único condenado por la muerte de las 3 niñas. Un trabajo que les ha llevado hasta Irlanda, siguiendo la pista de una peligrosa alimaña que consiguió burlar a todas las fuerzas de seguridad. 27 de enero de 1993. La Guardia Civil acordona La Romana, una zona de monte en un paraje de la comarca valenciana de la Ribera. Un apicultor acaba de encontrar en una fosa los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiré. Desde ese momento las fuerzas de seguridad montan un gigantesco despliegue. Metro a metro rastrean el lugar. Buscan a los asesinos de las niñas. Los pedazos de un papel hallado y un nombre escrito, el de Enrique Anglés, les dan la primera pista. Sin perder tiempo se acercan a Catarroja. La familia vive allí y casi todos sus miembros son viejos conocidos de la policía. Van a por Enrique, pero su hermano mayor, Antonio, que se encuentra en el interior de la vivienda, sabe que el equívoco durará poco. Astuto, inteligente, frío y consciente de lo que se le viene encima, se da cuenta de que ya no habrá para él ningún respiro. Se ve que saltó. Estaba mi hija durmiendo ahí en aquel cuarto, de allí. Y el novio. Y él, no sé lo que pasó, saltó, brum, de un lado a otro. Y estábamos muy harto. Y saltó así, cara a Internacional, a un patio que hay. Saltó. Y se ve que se saltó para allá, pum, pues casa en casa, y saltó para ir de otro lado. Y la policía tiene que haber acordonado por detrás. No tuvieron tiempo para investigar cómo era la otra puerta para salir. No investigaron, es un error de la Guardia Civil, ¿sabes? Claro, y a mí me echaron las culpas a mí, luego me pegaron a mí todo, que hagan cosas disciplinarias, no cosas tan graves. Así de cerca estuvo la Guardia Civil de cerrar esta historia espeluznante. Así de fácil lo tuvo Antonio Anglés. Una ventana, un patio interior, la calle y un taxi a la carrera. Así fue el comienzo de la escapada. Una huida repleta de fracasos de sus perseguidores y cargada también de esa especie de suerte macabra que acompaña a los psicópatas. Porque Anglés fue visto y reconocido por muchos en los primeros días de fuga. El taxista que le deja la salida del pueblo de Turís, el ex compañero de celda que se topa con él en las inmediaciones de la estación de Renfe en Valencia, los propietarios de la peluquería donde entra para cambiar su pelo de color y hasta el dueño de la pensión del centro de la ciudad en donde Antonio Anglés intenta alojarse. Pidió una habitación y el recepcionista lo vio bastante, pues, como fuera de lugar y bastante nervioso. Una persona, pues, que estaba un poco ido, fuera de lugar. Entonces, lo hizo muy bien, no le dio habitación, ¿no? Entonces esta persona, pues, bajó, se fue como chillando, gritando, maldiciendo, ¿no? Y luego, pues, vino la policía para verificar, decir, mire, si viniera este señor, esta fotografía en cualquier momento nos pueden llamar, avisar. Es decir, este señor... Hablo del recepcionista porque la acababa de ver, dice, acaba de bajar a la estación y posiblemente esté a la entrada de la estación. Y es cuando ya la policía movilizó con los medios y es ya lo que sabemos, nada más. Durante todo ese tiempo, durante esas 72 horas, consigue, por increíble que parezca, burlar el espectacular dispositivo de las fuerzas de seguridad. Estaba ubicado Antonio Anglés en plena plaza del Ayuntamiento, en Valencia, cerca de una peluquería a la cual él había pasado, no sé si con propósito de maquillarse su aspecto físico y teñirse el pelo, etcétera,
pero la policía me informa de que allí estaba Anglés y se monta un dispositivo ya. Yo no sé si ahora se puede decir ya que también con el tiempo que ha pasado, pero la verdad es que cada vez que recuerdo bueno, pues por las emisoras de los coches policiales se llega a detectar. Había entonces un periodista especialmente dedicado a estos menesteres de interceptación de las conversaciones de la emisora de la policía y supo que iban a detenerle en esta peluquería. Cuando llegó la policía, estaba allí este periodista, con algunos más provistos de cámaras fotográficas y tal. Pero el que no estaba ya es Anglés, claro. Pero el fugitivo sigue imparable su camino hacia ninguna parte. Solo intenta evitar el cerco policial. Ya pensará más adelante qué hacer, dónde esconderse. A principios de febrero se detecta su presencia en los alrededores de otra localidad próxima a Valencia, Villamarchante. Todos los testigos coinciden. Se trata de un hombre sucio, con barba de varios días y lleno de arañazos en las manos y el rostro. Anglés corre campo a través, se mueve entre matorrales como un animal acorralado que tiene desarrollado al máximo su instinto de supervivencia. Y para huir, nada le detiene. En esta furgoneta deja Anglés su último rastro. Tras secuestrar a un agricultor y obligarle a llegar hasta Minglanilla, asalta al dueño de este vehículo. Al irse por aquí, creyendo yo que se iría para adelante, para donde seguía su marcha, es cuando hizo un gesto rápido y bueno, eso fue una cosa pues, de segundos. Se me lanzó por la puerta, que la llevaba abierta. Si la llevaba cerrada últimamente, pues no había pasado nada. La llevaba abierta y entonces se metió, pero yo, claro, yo empecé a pegarle puñetazos y él empezó a mí, pero entonces él se me echó encima con la cosa de la bolsa. La bolsa yo no sé si llevaría lo que llevaría, como he dicho, nada más que una cosa dura, así que se tentó y entonces yo al ver el peligro que eso podía tener, entonces cuando yo abrí la puerta como pude y me lancé. Me abrí la puerta y me tiré de espaldas. Él me metió ya el brazo por entre el mío y la pierna también por entre la mía, en la cual entonces se me quedó a mí el zapato entre el embrague y el freno. Es aquí, junto a la Nacional 3, donde su pista se desvanece. Parece que al delincuente más buscado de España se lo ha tragado la tierra. Para la cúpula de Interior, su captura es un objetivo prioritario y es el propio ministro, entonces José Luis Corcuera, quien en persona recibe los partes de la investigación. Corcuera se marca la caza de Anglés como un reto personal y no se escatiman medios ni humanos ni materiales. Había noticias que se verificaban, no menos de 100 todas las semanas, como término medio, que decían, desde que lo habían visto en Japón, Antonio Anglés, hasta que lo habían visto en Andorra, hasta que lo acababan de ver en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en una misma semana en esos 3 sitios. Creo que honradamente hay que reconocer que no estuvimos acertados, es decir, ¿qué más hubiera querido la Guardia Civil, que sabemos con qué cero trabaja, que haber acertado y haber detenido a Antonio Anglés a las primeras que sabían dónde estaba? Pero bueno, pues siempre se cruzan una serie de circunstancias que interfieren en el éxito, ¿verdad? El mundo es enorme, pero nunca lo suficientemente grande como para desaparecer sin dejar rastro. Y Antonio Anglés pronto iba a dar señales de vida, aunque fuera a cientos de kilómetros de distancia. Este es un pequeño pueblo portugués en la desembocadura del Tajo, con un horizonte que dibuja la bella ciudad de Lisboa. Todavía hoy, en este lugar, se recuerda a un hombre, Carlos Joaquín Carvalho Gonçalves, un toxicómano que cada día se echaba a la mar para pescar lo justo y así pagarse su dosis de droga. Salía por la mañana al trabajo y después de tener su dinero se marchaba al otro lado del río a comprar su caballo. Esa mañana le iba a resultar todo mucho más fácil. Junto a su barca encuentra a un desconocido, un hombre con aspecto muy cansado y acurrucado en la arena. Se trata de Antonio Anglés. Cómo se las arregló para salir del país y llegar hasta Portugal será siempre un misterio, pero ahí estaba. Él, un asesino fugado de la justicia y con dinero, había ido a parar a los pies de un yonqui sin blanca. La relación no había hecho más que empezar. Lo que no sabía Carlos Joaquín es que Antonio huía de un triple crimen cometido en España. Antonio
Tampoco podía imaginarse que su recién estrenado amigo era confidente de la policía. No sabemos o no recuerdo si hubo entre ellos algún interés desde el punto de vista económico, si trabajaba el uno para el otro o si hubo alguna forma de pago que hizo que se estableciera una amistad que permitió que el homicida español frecuentase la casa de nuestro informador, que conviviese con su familia y sus hijos y continuase durmiendo en el barco y posiblemente algunos días en casa de él. 2 semanas transcurren desde aquel primer encuentro, un tiempo que Anglés pasa refugiado en casa del toxicómano. ¿Puedo entrar? Díganos, ¿era aquí? Sí, aquí era a porta. Isso era a escada aqui. Aqui era uma janela. Pronto, era isto aqui. A casa dele era onde vivia, eram aqui. Esto es lo que queda hoy de esa improvisada guarida, un lugar perfecto para un hombre como él, un rincón más de un barrio marginal, en donde nadie hace preguntas. El portugués le sirve de guía en los bajos fondos de Lisboa y le lleva hasta el puerto. Ese era su objetivo, poner el Atlántico de por medio y llegar a América, pero los acontecimientos se precipitan. Un determinado día nuestro informador estaba en un café de Trafaría, estaba con el sospechoso, con el homicida español, y en ese momento, en un noticiario sobre las 8 de la noche, apareció su fotografía, y al estar nuestro informador al lado del homicida, este se dio cuenta con certeza absoluta de que se trataba de la misma persona. No obstante, el homicida español, Antonio, había sufrido algunas transformaciones en su fisionomía, se había retocado el pelo. Suponho que ao nível do cabelo. Nuestro informador confirmó con más certeza aún que era él, porque Antonio se puso nervioso. Perturbado. Ha pasado mucho tiempo, pero todavía hoy la dueña de ese bar recuerda las historias que Carlos contaba sobre su relación con el asesino español que un día apareció junto a su barca. Contó que una vez había acogido en su casa a un chico que la policía española estaba buscando, pero ella no sabía quién era. Tenía un criminal y no se había dado cuenta. Supo toda la historia después por los medios de comunicación. Cementerio de Monte Caparica, sección 9, fosa 232. Hace 4 años el SIDA acabó con la vida de este confidente que se llevó a la tumba parte del relato de los días del asesino en la vieja Lisboa, pero solo una parte. Porque la otra en forma de chivatazo llegó hasta aquí, hasta la sede de la Policía Judicial lusa, que en colaboración con la española se puso tras los salones de Anglés. Agentes llegados desde nuestro país colaboraron en el rastreo. Ni un solo palmo, ni un solo rincón del puerto lisboeta quedó sin registrar. Pasamos a revistar. Registramos una gran cantidad de contenedores en un área que se extendía a lo largo de 5 o 6 kilómetros. Todos los contenedores abiertos y que estaban a punto de ser embarcados o los que podían servir de alguna forma como lugar para pasar la noche a toxicómanos o quizá a fugitivos. Buscaron en el sitio adecuado, porque Anglés sí se escondió en esta terminal de contenedores, pero de nuevo, y en medio de la decepción y la impotencia, los agentes descubren que como en su casa de Catarroja, como en la pensión de Valencia, como en la Nacional 3, su sombra se esfuma. Fuentes de la investigación aseguran que es en ese momento en el que Anglés desesperado se da cuenta de que la policía está a punto de detenerle. Ya no piensa en América, solo en una escapatoria que le aleje de allí. Recorre los muelles en busca de un barco cualquiera y da con el sitio Plymouth, un mercante con destino Dublín, que convirtió en su pasaporte de salida. Devo dizer que foi altamente frustrante. Debo reconocer que fue muy frustrante para todas las personas que estuvimos implicadas en aquello, el saber que estuvimos tan cerca de resolver un crimen que por su naturaleza y violencia conmovió a toda España. Fue una frustración, pero no siempre las cosas salen como esperamos. Nem todas as coisas funcionam sempre bem.
Hoy, ese mismo barco surca el Atlántico, es el Pacheco. En el acero del casco quedan todavía las marcas de su antiguo nombre. El acceso al buque está prohibido. La naviera no quiere saber nada de esa vieja historia. La tripulación ya no es la misma. Aquel 18 de marzo de 1993, el City of Plymouth sale del puerto de Lisboa con un polizón a bordo. Oporto, Bilbao y por último Dublín. Durante la travesía es descubierto por la tripulación. Se identifica como marino portugués e incluso muestra un carnet que quizás robó o compró a Carlos Carvalho Gonçalves. Antonio Anglés es consciente de que el capitán va a dar aviso a la policía portuaria. Salta del buque con un bote salvavidas. Un helicóptero de salvamento marítimo francés lo detecta y da las coordenadas al barco, que regresa para rescatarle. Suben a bordo a un náufrago agotado y en un estado lamentable, con evidentes síntomas de hipotermia. Lo encierran en un camarote. Eran las 7 de la tarde del día 24 de marzo. 3 horas después, el barco atraca en Dublín. Anglés ha desaparecido. Falta un chaleco salvavidas. ¿Consiguió Antonio Anglés llegar vivo a la costa? Cuando se lanzó por segunda vez al agua, no tenía nada que perder, excepto la vida, aunque con eso tal vez no contaba. Él, que siempre había conseguido lo que quería, que había logrado reírse de toda la policía española, que se había escurrido del cerco portugués y que había engañado por 2 veces a la tripulación de aquel mercante, midió sus fuerzas con el oscuro mar de Irlanda. Al día siguiente, el chaleco salvavidas aparecía en la bahía de Dublín. Todo parecía haber terminado, pero sin el cadáver el caso no se podía dar por cerrado. Por eso, y ante la hipótesis remota de que hubiera alcanzado a nado la playa, había que seguir buscando. En todo caso, la prensa irlandesa se hizo eco del suceso y de las peripecias de este asesino no encontrado. El asunto da para muchos titulares y la policía española también viaja a la isla para seguir un posible rastro de Anglés. Se peina el puerto y la Garda, la policía irlandesa, se pone en estado de alerta. Nada, ni rastro. Es posible que su cuerpo sin vida quedara flotando a merced de las mareas, pero eso, de momento, seguirá alimentando solo su negra leyenda. Este podría haber sido el escenario para el final de una macabra historia. Bahía de Baltimore, condado de Cork, el punto más meridional de Irlanda. Paul O'Donovan es un pescador retirado. En el verano de 1995, las redes de su barco le iban a deparar una sorpresa. Recuerdo que cogí la calavera cerca de la isla de Clear, entre esta isla y los bancos de pesca de Balhor. Y al subir las redes al barco, entre los peces, encontramos la calavera. Por supuesto, nos llevamos una gran impresión y lo primero que hice fue purificarla con agua bendita. La coloqué dentro de una caja con cuidado para que no se rompiera. En 1999 la policía española reclama ese cráneo a las autoridades irlandesas. Desde entonces, Paul y su mujer han vivido pendientes de saber si la calavera que tuvieron en sus manos era o no la del asesino de las 3 niñas españolas. Desde luego, se tintó el pelo, ¿verdad? Esta es su fotografía. Oh, da miedo, pobres chicas. Absolutamente loco. Ya han salido de dudas. Los resultados de un complicadísimo análisis de ADN llevado a cabo por la policía científica han descartado que se trate de Anglés. El caso sigue abierto en el juzgado número 6 de Alcira y la Interpol mantiene la orden de búsqueda y captura. Pero la hipótesis de su huida en el barco, la que lo sitúa intentando desesperadamente alcanzar a nado las costas de Irlanda, sigue siendo la más fiable. Fuentes de la investigación están convencidas de que no lo consiguió, que murió en el intento. Pero, ¿podemos estar seguros de que Antonio Anglés no se esconde bajo una falsa identidad, tal vez bajo una apariencia distinta, en algún rincón del mundo?
8 años después, el caso más sonado y cruel de la crónica negra de nuestro país sigue abierto y Anglés continúa siendo el asesino más buscado. Pero ¿qué ha sido de las familias de las 3 niñas? ¿Cómo han vivido ellos durante estos larguísimos 8 años? La tragedia sigue marcada en sus rostros. Han pasado 8 años, pero el tiempo no ha curado sus heridas. Algunos de ellos no pudieron superarlo. Matilde, la madre de Miriam, y Vicente, el padre de Desiré, fallecieron poco tiempo después. Para mí fue ayer, porque no hemos dejado de sufrir, por lo menos pues para mí ha sido así. 8 años sufriendo, ahora sale esto, ahora sale lo otro, ahora y no se termina nunca esto, porque es un sufrimiento continuo, porque aunque no tengas a tu hija y estés sufriendo porque no la tienes, porque en cada momento te acuerdas de ella y te acuerdas, todos los días te acuerdas de tu hija, pero es que esté todo ahí siempre, ahora sale esto y ahora lo otro y ahora, y es muy duro. El recuerdo de su hija, como el de Miriam y Toñi, continúa presente en la memoria de todos. En el colegio de Desiré han vuelto las risas y el patio ha recobrado la alegría. Pero el tiempo no ha podido borrar la trágica muerte que tuvieron las 3 niñas. Centenares de estudiantes lloraron la pérdida de sus compañeras, lágrimas sinceras de impotencia, rabia y dolor. Nos llevamos una gran desilusión. Entonces sí que los compañeros de la escuela se manifestaron por medio de, o sea, estaban muy tristes. Si les preguntaban, enseguida se echaban a llorar. Estaban muy mal los chicos. Después los chicos, pues supongo que no lo han olvidado como yo, que se siguen acordando de aquello, de que las tienen en la mente como tengo yo, por ejemplo, a Desiré, que la veo en clase, aún la veo el último día, aquel viernes que se apareció, aún la veo en clase a las 5 cuando salió y me parece imposible. No, es difícil olvidar eso, ellos no lo habrán olvidado, aunque procuran no comentarlo y tal, porque es una cosa tan dolorosa y tan triste que no. Ese día fue el principio de unos meses de angustia, de enorme sufrimiento. La desaparición de las niñas movilizó a todo el pueblo de Alcácer. Las familias, la Guardia Civil, la policía y muchos vecinos anónimos. Cualquier ayuda era agradecida y necesaria. Fueron momentos muy amargos para los padres, jornadas maratonianas, esperas interminables. Todos aguardaban con ansiedad las noticias sobre alguna pista real que indicara su paradero. Los primeros días, toda la juventud del pueblo, toda, incluso gente mayor, colaboró en la búsqueda. La búsqueda, llevamos 2 o 3 noches y días buscando por todas partes, por todos los puntos, por todos los sitios. Las fotos de Miriam, Toñi y Desiré inundaron en aquellas semanas todos los rincones de España. Sus rostros atravesaron las fronteras e incluso llegaron hasta los países árabes. El misterio sobre su desaparición se convirtió así en una de las prioridades para el gobierno. El propio Felipe González recibió a los padres en Moncloa. El nombre de Alcácer saltó al conocimiento del gran público. Este pequeño pueblo valenciano se hizo trágicamente famoso, muy a pesar de sus vecinos. Las esperanzas se desploman aquel 27 de enero de 1993. La Guardia Civil es avisada de la aparición de 3 cuerpos en una fosa perdida en la Romana. Se teme lo peor y lo peor se confirma. Alcácer sale a la calle. El desenlace que nadie quería acababa de producirse. Los primeros que se anticipan a identificarlo, es curioso, antes que los datos científicos de comprobación de que los cadáveres correspondían a las 3 niñas que se buscaban lo diera la Guardia Civil, lo dan los padres al identificar los objetos personales, ¿verdad? Y eso es un momento de impacto, porque yo me doy cuenta que realmente son ellos los que me están informando de que estamos en lo cierto, de que no son simples sospechas ni conjeturas, sino que se trata de sus hijas, las que estaban buscando y todos buscábamos. $40.000 personas acuden a dar el último adiós a Miriam, Toñi y Desiré. Un entierro desgarrador, cargado de dolor y de lágrimas. A nosotros nos han destrozado para siempre. Nosotros
toda la familia, todo, y en fin. Eso no tiene palabras para expresarse lo que ha hecho estos canallas. A mí, mientras viva, no me se olvida nada. Y la familia, pues tampoco. Lo que pasa es que hay que echarle valor también a la cosa, ¿no? Pero nosotros, esto es muy gordo. Un recuerdo que se mantiene vivo entre los habitantes de Alcácer. En el pueblo la vida sigue, pero la muerte de las 3 niñas quedará grabada en la memoria de todos para siempre. La herida no ha cicatrizado aún. Me gustaría muchísimo más. Por mi parte, que la policía un buen día descubriera que está en alguna parte, que está vivo y que puede confesar. Y que puede de alguna manera corroborar o no corroborar las versiones que hay y que, vamos, que pudiera de alguna manera saberse la verdad hasta sus últimas consecuencias. Yo lo que quiero es que lo busquen y que lo encuentren. Que lo encuentren y que, porque son responsables de buscarlo y de encontrarlo. Si no es Anglés el que está muerto, si no es lo que han encontrado de Anglés. Porque es así y lo deben de buscar. Esa duda todavía hoy, después del juicio, está en la mente de quienes creyeron la otra versión, esa que apuntaba a una red internacional que podría dedicarse al secuestro y asesinato de menores, una supuesta trama con importantes personajes que disfrutarían con este tipo de aberraciones. Ese es el objetivo de una página web firmada con el seudónimo de Viriato Luchador y que supuestamente persigue la verdad del caso Alcácer. Un rincón de la red de muy difícil acceso y que contiene todo, absolutamente todo lo publicado sobre las muertes de Miriam, Toñi y Desiré. Las autopsias, el proceso, la sentencia, las teorías sostenidas en el juicio paralelo. Una página elaborada, según se puede leer, en memoria y venganza de las niñas. Esta información que aparece en Internet podría ser constitutiva de los delitos de injurias y de calumnias, porque en ella se cita a muchas personas con nombres y apellidos. 2 de ellas, la propia Rosa Folk y el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Enrique Beltrán, estudian presentar algún tipo de denuncia. A ambos se les acusa de guardar silencio por dinero. Este Viriato Luchador sostiene las tesis que ha defendido en el libro el periodista Juan Ignacio Blanco, un libro que ha sido retirado ya de la circulación y por el que ha sido recientemente condenado por la justicia. Un hombre que se hizo famoso por convertirse en la sombra del padre de Miriam. Después de todo este tiempo, Fernando García ha dejado de luchar, o al menos de hablar en público. No quiere aparecer en los medios de comunicación, aunque sigue pensando que a su hija y a las 2 amigas no las mataron Anglés y Ricard. El dolor es quizás demasiado intenso para este hombre que fue durante muchas semanas el protagonista indiscutible de la tragedia. Miles de ciudadanos se sumaron a su causa. Miles le enviaron ayuda económica para que siguiera una investigación paralela a la oficial. Él resistió con su pena, agotado pero incansable, y juró que encontraría la verdad. Yo, sea quien sea, se llame como se llame y viva donde viva, juro que lo sentaré en un banquillo, aunque sea lo último que haga en esta vida. Quien mató a mi hija, juré ante una Biblia que iba a sentarlo en un banquillo. Y hasta que yo no lo consiga van a tener que matarme a tiros. Y yo que soy capaz de cambiar mi vida por hacer justicia. Eso que lo sepan todos. El caso Alcácer ha marcado un antes y un después en la historia de nuestro país. Toda España hizo suyo el llanto y el dolor de esos padres que habían perdido a sus hijas. El impacto social alcanzó su punto álgido cuando, a raíz de la detención de Miguel Ricard, el compinche de Anglés, conocimos lo que había ocurrido aquella noche, el sufrimiento que padecieron las 3 niñas. Ahora, 8 años después, desde la cárcel, Ricard insiste en que la versión oficial, según la cual la pista de Anglés se pierde en aguas irlandesas, no es cierta. Él mantiene que Anglés jamás salió de España, que lo mataron. Curiosamente, después de mantener con nosotros la conversación que ahora van a escuchar, ha sido trasladado a otra prisión, a la cárcel de Herrera de la Mancha.
Hola, dime tu nombre. Toñi. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana? ¿Que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi. Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter Feeling. ¿El Major Tom? Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Delphi, a Ana, a Maya. Habían hecho planes para el fin de semana. El primero, una fiesta del instituto en la discoteca de Picassent, un pueblo pegado al Alcácer. No más de 3 kilómetros les separan de Color. Alguien las llevaría, como otras veces. El padre de Miriam no se encuentra bien y las niñas no insisten. Harían autostop. Allí todo el mundo se conoce y hacer dedo es práctica habitual entre los jóvenes para ir de un sitio a otro. En la carretera y en la dirección prevista, un coche se detiene enseguida. Es una pareja de novios que al verlas no lo duda. Miriam, Toñi y Desiree bajan del vehículo en la gasolinera situada a la entrada de Picassent. No era muy tarde, pero en el mes de noviembre ya es ahora, las 8, ya es de noche. Caminando atraviesan el pueblo. Un amigo que vuelve desde Color en su motocicleta las reconoce y se saludan. La distancia hasta la discoteca es muy corta, pero están impacientes por llegar y vuelven a hacer autostop. Todavía una persona más las vería con vida. Una mujer que desde su ventana en un segundo piso observa cómo las 3 niñas se suben a un Opel Corsa blanco que acaba de parar. Conduce Miguel Ricard. En el asiento de al lado, su amigo inseparable, Antonio Anglés. Alegres y confiadas piden que les acerquen hasta Color, pero a la altura del local situado a un lado de la carretera, el coche sigue circulando a la misma velocidad. Nerviosas preguntan, insisten y se inquietan más aún al comprobar que el recorrido continúa por caminos. Quieren bajar. La discoteca queda ya demasiado lejos y tienen miedo. Gritan, suplican, no saben qué está pasando hasta que Antonio Anglés, vuelto y de rodillas, empieza a golpearlas con fuerza y aterrorizadas se callan. Llegan a un lugar conocido como la Partida de la Romana, un paraje inhóspito y solitario. Allí, y dentro de una caseta abandonada, comienza una larga noche de horror, violencia, sufrimiento y muerte. Luchan y se resisten ante las salvajes agresiones y son golpeadas sin piedad, violadas por sus verdugos en medio de una orgía de crueldad y ensañamiento. Las autopsias confirmarían el calvario de las adolescentes antes de ser rematadas al borde de la fosa. Fue el visionado de esa cinta uno de los momentos más duros del proceso. Esta muchacha, igual que las 2 anteriores, fue penetrada vaginal y analmente, e incluso analmente con algún instrumento que quizá no fuera una parte. La primera solamente fue penetración anal, la segunda penetración anal y vaginal, y en la tercera también constancia de lesiones en zonas que son típicas en las agresiones sexuales, en las partes de los muslos, en las piernas, de distinta localización. Sufrió varios golpes por objetos duros de superficie roma, sí, que le produjeron enormes, grandes hematomas a nivel dorsal. Efectivamente. Y estos golpes no fueron 1 o 2, sino que fueron varios repetidos, y con el cadáver de esta muchacha le falta la areola y el pezón de la mama derecha. Sí, señoría. Por lo tanto, la causa más próxima de muertes es la destrucción de masa encefálica por la trayectoria de una bala dentro del cráneo. La destrucción de los centros vitales encefálicos por disparo de arma de fuego. Hoy nadie quiere recordar. Nadie de todos los que tuvieron que investigar, acusar, defender o juzgar el caso. El más impresionante de cuantos ha regado la historia negra de nuestro país en las últimas décadas. El más conmovedor. El único que se convirtió en producto televisivo en medio de un circo mediático. Cada día, 50 personas anónimas se sentaban en la sala de la audiencia de Valencia. Gente llegada de lejos, algunos que hacían cola desde la madrugada para no perderse ni una sola sesión de este proceso. Fuera de ese edificio, fueron sin embargo millones los espectadores que asistieron a diario a un juicio paralelo que acabó con uno de los más importantes axiomas del mundo judicial, que dice que lo que no consta en autos no existe.
millones de personas que en toda España estuvieron fascinadas por el horror. Yo creo que hay que tener muy presente que el ser humano tiene un fondo en su personalidad morboso. Morbosidad significa una cierta pasión por lo oscuro y al mismo tiempo por lo negativo. Es decir, digamos, en el fondo de la vida humana se hospedan sentimientos contradictorios. Pero Alcácer lo invadía todo. 175 periodistas acreditados, sesiones retransmitidas en directo por la radio, programas especiales en televisión, platós en donde se anticipaban testimonios de quienes al día siguiente tenían que declarar ante el tribunal. Un tribunal que no podía navegar entre hipótesis, conjeturas, fabulaciones y sospechas, y que hoy guarda silencio marcado por un juicio que despertó tanta expectación como jamás otro celebrado en nuestro país. No acabo de entender muy bien cómo una situación como esta realmente se desborda hasta el punto de que la justicia deja de controlarla, cuando era realmente la justicia la que tenía que resolver en ese momento es la que tenía que resolver, efectuar el juicio de valoración y de culpabilidad sobre determinadas personas, con el máximo respeto al dolor que ya de por sí significaba los hechos tan gravísimos que se estaban juzgando, ¿no? La prensa seria, honesta, la que al final prácticamente hizo que ahí el juicio paralelo quedara en una situación verdaderamente descolgada, como algo que no tenía nada que ver con lo que realmente estaba realizándose en el juicio. ¿Usted reconoce haber cometido estos delitos que le imputan las diferentes acusaciones? No. Miguel Ricard fue condenado a 170 años de cárcel. Bajo una enorme presión psicológica soportó semanas de interrogatorios negándose a contestar a casi todas las preguntas y tratando de presentar unas coartadas que poco a poco iban desmoronando los testigos. 179 vueltos. Arrogante a veces. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que yo me coma un marrón por la cara? Imperturbable en las primeras jornadas del juicio, huidizo y ausente, el rubio se vuelve inseguro, dubitativo. El fiscal le acorrala y Ricard, desesperado, no puede evitar la rabia y las lágrimas. Que pudiera hacer pensar en... Los hechos probados conducen al tribunal a dictar una sentencia que le considera autor de 3 asesinatos y de 4 delitos continuados de violación con el agravante de ensañamiento. 30 años de pena para cada una de las muertes y 20 para cada una de las violaciones. Hoy cumple condena en la cárcel pontevedresa de Alhama, más de la 4ª parte ya que le permitiría, dado también su buen comportamiento, solicitar algunos beneficios penitenciarios, una posibilidad que él contempla, pero que sería todavía hoy prácticamente imposible. Según mi opinión personal, una persona que ha colaborado directamente como colaborador necesario en 3 asesinatos, que ha colaborado directamente en 3 violaciones de tipo continuado y que él mismo ha cometido una de esas violaciones, en fin, una persona que ha cometido toda esta clase de delitos, pues a mí me parece que desde el punto de vista de la tranquilidad social o de la paz pública, como quiera decir, pues debería concedérsele los permisos más tarde. En estos momentos lo vería como muy desafortunado, excesivamente desafortunado. Es demasiado reciente, la herida está muy tierna aún y aún está, como quien dice, sangrando. Y por lo tanto removerla sería peligroso. Miguel Ricard no mantiene ninguna relación con su familia. A pesar de sus intentos, el padre, fallecido hace apenas 2 semanas, había renegado de él al igual que su propia hermana. En la prisión no puede recibir visitas ni llamadas. La que van a escuchar es una conversación grabada el pasado mes y antes de conocerse el resultado de los análisis de la calavera de Dublín. Es la primera vez que habla con la prensa en los 8 años que lleva en prisión. Sigue diciendo que es inocente y reclama unas pruebas a las que nunca se sometió. Yo llevo trabajando en este centro penitenciario desde mi llegada y como otros internos no percibimos ni una peseta al mes.
Ahora tu abogado, ¿quién es, Miguel? Es don Manuel. ¿Sigue siendo Almansa? Sí, don Manuel. ¿Y por qué quieres hablar ahora? Escucha, yo lo que me quiero hacer son esas pruebas. Sí, las del pentotal. Sí. ¿Por qué te las negaron? ¿Por qué te negaron la prueba del pentotal sódico y el polígrafo? Porque me tenían que echar a la calle porque soy inocente. ¿Me entiendes? Sí. Y se va a armar un auténtico escándalo. Tú sabes que ahora mismo están analizando una supuesta calavera que apareció en Cork y que podría ser de Antonio. ¿Tú crees que puede ser de Antonio? No, no. ¿No? En absoluto. Porque ¿dónde está Antonio Anglés? ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Antonio? Sí. Antonio no salió de España. ¿Tú crees que Antonio no llegó a salir con vida? Se va. Lo mataron aquí. Lo mataron aquí. Ya. ¿De acuerdo? ¿Pero quién lo mató, Miguel? ¿Quién lo mató, Miguel? Pues probablemente la Guardia Civil, para que no hablara. ¿Tú puedes mantener y defender tu inocencia absoluta en el caso Alcácer, Miguel? Si me hacen las pruebas esas, sí. Aparte ya me hicieron las pruebas de ADN y todo eso y ya he visto los resultados. ¿Pero cómo se vive con el peso del caso Alcácer sobre la conciencia de uno? ¿Cómo se vive con eso, Miguel? No me acusan de asesino. Yo mi conciencia la tengo tranquila, por lo tanto... ¿Por qué no quieres salir? Por supuesto que quiero salir. ¿Pero entonces por qué no lo has pedido? Porque lo consideraba excesivamente pronto. Después de toda la castaña que hubo... ¿Qué iba a decir? Que me lo iban a denegar. Pero ahora sí que te estás pensando moverlo, ¿no? Por supuesto, tengo pensado moverlo, por supuesto. La verdad, sabes que no ha salido. El caso Alcácer es complicado, pero con un poco de cerebro, solo con un poquito de cerebro, se puede resolver. Ahora, hay que tener, digamos, voluntad, ganas de resolverlo. Que sabes que no han puesto ganas ninguna, y voluntad menos aún. Pero todo se aclarará. Antonio Anglés, el otro, como lo llamó el fiscal durante todo el proceso, no pudo ser juzgado, pero su sombra planeó por una sala que se quedó muda cuando su voz se escuchó en una cinta grabada del contestador de su casa e intervenida el día en que detuvieron a Ricard, el día en el que él comenzó su larga e increíble huida. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto y que traigan los 2 sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera, ¿sabes? Y eso, cuanto antes posible. Vale, adiós, luego. Antonio o Rubén, como se hacía llamar, sigue existiendo para la policía mientras no se demuestre lo contrario, y aunque son muchas las posibilidades de que hubiera encontrado la muerte en el fondo del océano, todavía hoy su propia familia siente terror ante la posibilidad de su regreso. La violencia, la brutalidad, la crueldad con la que siempre trató a los suyos le convirtieron en un auténtico monstruo. Era capaz de todo. Él solo era capaz de todo y más también. Él solo. Él dice, ahí va, no te escapa. Va por ti. A mí también he puesto fuego en la cama, en el colchón durmiendo. Fuego. Me desperté y todo en llama, ahí en planta baja. Y todo fuego. Y me desperté y me dio un sarto y todo en fuego. El colchón. Hay 4 características distintivas de Anglés en su psicopatía y en su carrera delictiva. Primero, su crueldad, una crueldad gratuita que se mostró muy bien en el trato vejatorio, absurdo, pero muy cruel, que infligió a su novia y que dio lugar a su entrada en la prisión. Siendo lugar su astucia, su gran inteligencia derivada de su conocimiento del medio, su capacidad para engañar y para manipular, mucho más acusada que en la mayoría de los delincuentes. En tercer lugar, su capacidad de liderazgo. Se dice con razón que los psicópatas son asociales, pero tienen una gran capacidad para engañar, engatusar, fascinar y ser líderes dentro de su contexto, de tal manera que hay personas capaces de hacer cosas con él que no lo hubieran hecho de ninguna otra manera. Y en cuarto lugar, su gran dificultad para sentir emociones humanas básicas, para arrepentirse, para establecer lazos auténticos con las personas. Eso le da una gran capacidad para, en cualquier momento, utilizar cualquier medio para conseguir sus fines. Esos 4 rasgos de su personalidad hacen de Anglés el gran psicópata español de la última década del siglo XX. Una especie de mística del criminal no encontrado y que ha dejado una herida abierta en España. El asesinato de Miriam, Toñi y Desiré marcó un antes y un después.